Buen día, maestra y compañeros. Yo soy René Galván. Esta es la actividad de recuperación de la materia de estadística y diseño de experimentos. Vamos a comenzar con la unidad 1. Vamos a empezar con la definición de la palabra estadística. Es la ciencia aplicada a cualquier rama del saber humano y se encarga de los métodos y procedimientos para recopilar, ordenar, clasificar y presentar una información llamada muestra, con el fin de inferir acerca del comportamiento de la población respectiva. Tenemos dos tipos de estadísticas. La estadística descriptiva, que es la parte de la estadística que solamente muestra los datos que se tomaron en la muestra. Y la estadística inferencial es la parte de la estadística que se encarga de inferir o de estimar el comportamiento de la población a partir de esa muestra, considerando un margen de error o de incertidumbre que es cuantificado por la teoría de las probabilidades. Uno de los conceptos que vamos a ver es la población. Es el conjunto de observaciones que tienen características en común, la cual se desea estudiar. La población representa la totalidad de los elementos de determinado estudio. La población puede ser finita cuando se sabe cuál es la totalidad de los elementos, o infinita cuando no se puede determinar la cantidad de elementos que conforman la población. Otro de los conceptos es la muestra, que es un subconjunto de la población. La muestra debe ser representativa de la población respectiva. Si la muestra es representativa de la población, las inferencias y conclusiones hechas en la muestra pueden ser extendidas a toda la población. El siguiente concepto es el parámetro, que es cualquier característica de la población que puede ser medible. Por eso representa a la población. Este valor, para ser calculado, requiere de la información de toda la población, lo cual a veces es difícil, y por eso generalmente los parámetros son estimados a partir de valores calculados en la muestra. El siguiente concepto es dato. Es la recopilación, registro o anotación de una característica o valor en particular que toma la variable de un estudio. El siguiente concepto es variable. Son las características que presentan las unidades o datos que componen una población que se desea estudiar. Se representa de manera simbólica mediante símbolos o letras. Dentro de las variables tenemos las variables cuantitativas y cualitativas. La variable cualitativa representa datos que indican cualidades, atributos, características, propiedades, etc. Es llamada también variable categórica y no toman valores numéricos. Dentro de las variables cuantitativas se encuentra la nominal, cuando no existe ninguna jerarquía u orden entre ellas, y la variable cuantitativa ordinal. Estas variables no son medibles, sin embargo, llevan un orden o jerarquía. Dentro de las variables cuantitativas representan datos numéricos y son medibles, y estas variables pueden ser operadas aritméticamente. Dentro de las cuantitativas encontramos la cuantitativa discreta. Representa datos numéricos que surgen de un proceso de conteo. Estos variables no se fraccionan y asumen valores enteros. La cuantitativa continua representa datos numéricos que surgen de un proceso de medición, ya que pueden tomar valores decimales. En la unidad 2 vamos a ver la recolección de datos. Dentro de la recolección de datos, ya cuando se hayan recolectado los datos, tiene que haber una organización de los datos. Luego de recopilar los datos, tiene que ser revisados, corregidos, ordenados y clasificados para una correcta presentación. La presentación puede ser mediante tablas de frecuencia o gráficos. Las tablas de frecuencias
tienen como objetivo resumir los datos sin perder ninguno de ellos. Indica la distribución de las frecuencias de los valores de la variable dentro de varias clases. Para la organización de datos se usan las medidas de tendencia central. Tenemos tres. La primera es la media, también se le conoce como promedio aritmético o simplemente como promedio. Es la medida de tendencia central que más se usa en la estadística. Es simple y fácil de calcular. La segunda medida de tendencia central es la mediana. La mediana representa el valor central de la distribución de los datos ordenados de forma ascendente o descendente, y es aquel que divide la distribución de los datos de tal forma que 50% de los valores son menores a él y 50% de los valores son mayores a él. La tercera medida de tendencia central se llama moda, y esta únicamente significa el valor que más se repite dentro de los datos. Dentro de la organización de los datos también tenemos las medidas de dispersión. La primera de ellas es el rango. En estadística, el rango representa la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. El rango nos muestra la distribución de los valores en una serie. Otra de las medidas de dispersión es la desviación media, desviación absoluta, promedio o sencillamente desviación media. Y esto es la media de las desviaciones absolutas, es un resumen de la dispersión estadística. Otra de las medidas de dispersión es la varianza. Se define como el promedio del cuadrado de las desviaciones con respecto a la media. La última de las medidas de dispersión es la desviación típica. Se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza y como la varianza está expresada en unidades cuadradas. En la unidad 3 estamos viendo las probabilidades y empecemos con las definiciones básicas. El primer concepto es el experimento. Es todo proceso de observación o ejecución de un fenómeno que se dice que un experimento es aleatorio cuando se tienen dos o más resultados posibles y no se conoce el resultado a obtener. Otro de los conceptos es el espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. El espacio muestral puede ser finito o infinito. Otro de los conceptos que veremos es el evento o suceso. Son un subconjunto del espacio muestral y reúne ciertos resultados de interés. Al igual que los conjuntos, los eventos se denotan con letras mayúsculas. Los eventos pueden ser evento elemental, evento posible, evento seguro, evento contrario y evento mutuamente excluyente. Dentro del tema de probabilidades tenemos las técnicas de conteo. La primera es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, el cual consta de una serie de pasos, donde cada uno de ellos tiene un número infinito de maneras de ser llevado a cabo. Se utiliza en problemas de conteo y probabilidad. Otra forma de conteo es la permutación, que son arreglos lineales de los elementos de un conjunto teniendo en cuenta el orden que ocupa cada arreglo, es decir, interesa el orden en que estén colocados. Dentro de la permutación tenemos la permutación circular. Cuando los elementos se disponen de forma circular, puede ser en una mesa redonda o en una rueda. Entonces el número de permutaciones en n elementos tomados a la vez. Otra de las técnicas de conteo es la combinación, que son arreglos lineales de los elementos de un conjunto sin considerar el orden de cada arreglo, es decir, no interesa el orden en que estén colocados. En la unidad 4 nos dispondremos a estudiar la distribución de los datos. Dentro de la distribución discreta existe la distribución binomial. La distribución binomial aparece cuando estamos interesados en el número de veces que un evento o suceso A
ocurre en n intentos independientes de un experimento. Otra distribución es la hipergeométrica. La distribución hipergeométrica suele aparecer en procesos muestrales sin reemplazo, en los que se investiga la presencia o ausencia de cierta característica. Otra de las distribuciones es la distribución de Poisson. La característica principal de este proceso es la ocurrencia de eventos discretos en espacios o unidades continuas. Por ejemplo, cuántos hilos por centímetro cuadrado de una tela, número de llamadas telefónicas por hora, número de bacterias por centímetro cúbico de agua, etc. Por otra parte, dentro de las distribuciones continuas tenemos la distribución uniforme, que es una variable aleatoria X posee distribución uniforme en el intervalo si una función determinada con lo siguiente. También tenemos la distribución exponencial. La distribución exponencial describe procesos en los que nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento, sabiendo que el tiempo que pueda ocurrir desde cualquier instante dado hasta que ocurra en el instante cualquiera no depende del tiempo transcurrido anteriormente en el que no ha pasado nada. Otra de las distribuciones es la distribución nominal. La importancia de esta distribución normal queda totalmente consolidada por ser la distribución límite de números, variables aleatorias, especialmente continuas. La distribución normal se aplica en todos los campos de las ciencias empíricas, como la biología, la medicina, la psicología, la química, la física, la ingeniería, etc. En particular, muchas medidas de datos continuos en química y textiles, como volumen, peso, temperatura, resistencia a la ruptura de fibras, etc. Dentro de la unidad 5 veremos los parámetros. Veremos la estimación de los parámetros. Llamaremos así al procedimiento utilizado cuando se quiere conocer las características de un parámetro poblacional a partir del conocimiento de una muestra. En una población cuya distribución es conocida, pero desconocemos algún parámetro, podemos estimar dicho parámetro a partir de una muestra representativa. Las propiedades de los estimadores son muy importantes. Para poder utilizar la información que se tenga de la mejor manera posible, se necesita identificar las características que son buenos estimadores, cuyas propiedades son insesgabilidad, eficiencia, consistencia y suficiencia. Dentro de las estimaciones tenemos la estimación puntual. Es una estimación puntual cuando se obtiene un único valor para el parámetro. Los estimadores más probables de este caso son los estadísticos obtenidos de una muestra, aunque no es necesario considerarlo cuando se asume con esas características. Las estimaciones por intervalo son muy útiles ya que con ellas calculamos dos valores entre los cuales se considera el parámetro. La distribución muestral de un estimador es la distribución de probabilidades de todos los posibles valores de un estimador que se pueden obtener extrayendo infinitas muestras aleatorias. En la unidad 6 veremos las hipótesis y las clases de hipótesis. Una hipótesis estadística es una solución relativa a una o varias poblaciones que puede ser cierta o no. Las pruebas de las hipótesis permiten verificar la veracidad de alguna hipótesis establecida acerca de una población, determinando si los valores difieren significativamente de los esperados por la hipótesis. Una hipótesis nula es una hipótesis formulada con intención de rechazarla y se representa por H0. La hipótesis se formula antes de obtener información. La hipótesis alternativa se usa cuando al rechazar H0
implica tener una hipótesis alternativa. Es la hipótesis que se formula como alternativa de la nula. Por último, en la unidad 7 estamos por definir la importancia del diseño de experimentos. El diseño de un experimento es la secuencia completa de pasos tomados de antemano para asegurar que los datos apropiados se obtengan de modo que permitan un análisis objetivo que sea posible de analizar inferencias estadísticas válidas con respecto a un problema establecido. Las aplicaciones del diseño experimental son la mejora del rendimiento del proceso, la menor variabilidad y mayor ajuste de requerimientos del proceso, el menor tiempo de desarrollo y menores costos globales del proceso. Los pasos a seguir en un diseño de un experimento son los siguientes: el enunciado de un problema, la formulación de las hipótesis, la selección de tratamientos y diseño experimental, los exámenes de los sucesos posibles, consideración de posibles resultados, ejecución del experimento, aplicación de técnicas estadísticas a los resultados del experimento, interpretación de resultados y extracción de conclusiones, y la evaluación de la investigación realizada. Algunas definiciones básicas de un diseño experimental son el tratamiento. Se usa tratamiento para denominar los diferentes procesos cuyos efectos se van a ser medidos. La unidad experimental, se usa el término de unidad experimental para representar conjunto de material a la cual se aplica el tratamiento del ensayo. El error experimental es la medida de valoración existente entre dos o más unidades experimentales que han recibido la aplicación del mismo tratamiento. El factor es un grupo específico de tratamientos. La variable de interés son los datos que se recogen de un experimento. Son medidas de una variable denominada variable respuesta o variable de interés. Los principios básicos de un diseño experimental son la reproducción. Se entiende como reproducción a la repetición del experimento básico. Otro es la aleatorización. Consiste en asignar al azar los tratamientos a las unidades experimentales. Y el control local. El control local se refiere a la cantidad de balanceo, bloqueo y agrupación de las unidades experimentales que se emplean en el diseño estadístico. En el diseño experimental se utiliza mucho el análisis de la varianza. Es una de las técnicas que más se utiliza en análisis de los datos de los experimentos. Se usa para comprobar si existen diferencias significativas entre los promedios de los tratamientos. También para el diseño experimental se tiene que elegir un modelo matemático. Es fundamental que el modelo elegido se ajuste con la realidad con la mayor precisión posible. También se tiene que elegir un modelo estadístico. Los modelos de diseños de experimentos según la selección de tratamientos y los efectos de los factores pueden ser modelos de efecto fijo, modelos de efectos aleatorios y modelos mixtos. Muchas gracias. Mi nombre es René Galván. Así terminamos el resumen de la actividad de recuperación. Muchas gracias. Hasta la próxima.